Buenos días a todos, soy la maestra Arely González y te doy la bienvenida a este canal. En este video veremos la explicación del tema Simple Present, que corresponde a la unidad de aprendizaje Vida cotidiana en otro idioma 2 o Inglés de segundo semestre de bachillerato. Espero que te sea de ayuda. Recuerda que en este canal podrás encontrar una explicación breve de todos los temas de las unidades de aprendizaje de vida cotidiana en otro idioma y de mi conexión al mundo en otra lengua. A continuación te muestro el temario de etapa 1. Recuerda que esto se presenta en el primer parcial. El tema de hoy lo vas a encontrar en la página 19 de tu Student Book. Comenzaré explicándote cuál es el uso del Simple Present. El Simple Present lo vamos a utilizar para expresar hechos, por ejemplo, la imagen que dice I live in Poland. Yo vivo en Polonia. Esto es un hecho real. El siguiente uso es para expresar hábitos o rutinas. Por ejemplo, they swim every day. Ellos nadan todos los días. Lo utilizamos también para expresar sentimientos y emociones. Por ejemplo, they like pizza. A ellos les gusta la pizza. Y por último, lo utilizamos para expresar verdades en general. Por ejemplo, Sunday comes after Saturday. El domingo sigue después del sábado. Y recuerda que en la línea del tiempo nos situamos en el tiempo presente. En el Simple Present tenemos tres estructuras y cada una de esas estructuras tiene reglas diferentes. Por eso es importante que pongas atención. Comenzaré con la estructura afirmativa y te dividí los pronombres para explicarte las reglas. Regla 1. Si mi pronombre o sujeto es plural o tengo el pronombre I, vamos a utilizar el verbo de la oración en la forma base. La forma base es cuando el verbo no tiene ninguna modificación. Regla 2. Si mi pronombre o sujeto es singular, al verbo le voy a agregar la terminación S o ES. Ahora, ¿cómo vas a saber cuándo poner la terminación S y cuándo la ES? Tenemos también reglas para esto. Si la terminación del verbo es X, doble S, O, SH o CH, entonces le voy a agregar la terminación ES. Todas las demás terminaciones en consonantes o en vocal le voy a agregar la terminación S. Es importante que sepas también que si el verbo termina en consonante y luego la Y, entonces esa Y desaparecerá y le pondrás I latina y después la terminación ES. Estas reglas que te acabo de mencionar solo serán utilizadas en la estructura afirmativa. Una vez que ya sabes las reglas de las oraciones afirmativas, vamos a ver la estructura. La estructura que debemos de seguir es primero el sujeto, después el verbo y por último el complemento. Y tenemos el ejemplo que dice I sleep late, yo duermo tarde. Como tengo el pronombre I, por eso mi verbo está en la forma base. El siguiente ejemplo dice they study hard, ellos estudian arduo. Como tengo el pronombre they, que es plural, el verbo va en la forma base. El siguiente ejemplo que tengo dice Emma studies a lot. Emma estudia mucho. El verbo studies, si te fijas, termina en IES porque tenemos un sujeto que es singular y además la Y que tenía el verbo study la quitamos y le pusimos una I latina y después la terminación ES. Después tenemos My parents travel a lot. Mis padres viajan mucho. El verbo travel está en la forma base porque el sujeto my parents es plural. Por último tenemos the dog runs in the park. El perro corre en el parque. El verbo runs termina en S porque el sujeto que tenemos es dog y es
singular. Recuerda entonces que si el sujeto es plural o tenemos el pronombre I, entonces nuestro verbo estará en la forma base. Y si mi sujeto es singular, entonces el verbo deberá de tener la terminación S o ES. Estas reglas son solamente para las oraciones afirmativas. Continuaremos con la estructura negativa y aquí ya no modificaremos el verbo. Todos los verbos que usaremos aquí estarán siempre en la forma base. Lo que cambiará son los auxiliares que utilizaremos. Los auxiliares son palabras que nos indican en qué tiempo gramatical está nuestra oración. Regla 1. Si mi sujeto o pronombre es plural o tengo el pronombre I, utilizaremos el auxiliar don't o do not para expresar negación. Regla 2. Si mi sujeto o pronombre es singular, utilizaremos el auxiliar doesn't o does not para expresar negación. Y recuerda, el verbo siempre va en la forma base en la estructura negativa. A continuación tenemos la estructura que comenzará con un sujeto. Después, dependiendo de ese sujeto, utilizaremos los auxiliares don't o doesn't. Lo puedes utilizar en la forma larga o en la contracción. Después, tenemos que utilizar el verbo en la forma base y terminar con un complemento. Tenemos el primer ejemplo que dice I don't speak German. Yo no hablo alemán. Utilizamos el auxiliar don't porque tenemos el pronombre I. Después tenemos you do not do the homework. Tú no haces la tarea. Utilizamos el auxiliar do not porque nuestro pronombre you está considerado como plural. Después tenemos Jack doesn't eat pizza. Jack no come pizza. Utilizamos doesn't porque Jack es un sujeto singular. El siguiente ejemplo es Sue and Louis don't travel a lot. Sue and Louis no viajan mucho. Utilizamos don't porque Sue and Louis es un sujeto plural porque estoy hablando de dos personas. Por último tenemos The cat doesn't live outside. El gato no vive afuera. Utilizamos doesn't porque mi sujeto, que es el gato, es singular. Recuerda que en esta estructura los verbos siempre van en la forma base y que para los auxiliares puedes utilizar la forma larga o la contracción, que es lo mismo. Don't es igual a do not y doesn't es igual a does not. La última estructura es la de la pregunta. Aquí vamos a utilizar los verbos en la forma base. Regla 1. Si mi sujeto o pronombre es plural o tengo el pronombre I, utilizaremos el auxiliar do. Regla 2. Si mi sujeto o pronombre es singular, entonces utilizaremos el auxiliar those. A continuación tenemos la estructura de la pregunta. Comenzaremos con un auxiliar que es do o those. Dependiendo del auxiliar, escribiremos un sujeto singular o plural. Después, el verbo en la forma base. Continuamos con un complemento y terminamos con el signo de interrogación. Tenemos el primer ejemplo que dice Do the students study a lot? ¿Estudian mucho los alumnos? Como el sujeto students es plural, por eso nuestro auxiliar es do. Te agregué también la respuesta corta para que recuerdes que las respuestas llevan la misma información que viene en la pregunta. La respuesta sería yes, they do o no, they don't. Después tenemos does Bárbara eat cake? ¿Come Bárbara pastel? Como Bárbara es el sujeto singular, la pregunta lleva el auxiliar does. Después tenemos does the elephant live in Africa? ¿Vive el elefante en África? Mi sujeto es singular porque es un solo elefante, por eso utilizamos el auxiliar does.
Después tenemos do, the elephants live in Africa, viven los elefantes en África. El sujeto ahora es plural porque tenemos los elefantes, por eso utilizamos el auxiliar do. Recuerda que en esta estructura siempre vamos a utilizar los verbos en la forma base. Estoy en línea en Microsoft Teams de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12:30 del mediodía para tus dudas. Tus dudas deben de estar escritas en el muro de tu grupo. Escribe @ mi nombre y después tu pregunta o comentario y yo te responderé dentro del horario establecido. Te recuerdo que solo se responde de lunes a viernes. No envíes chats o correos individuales, es por tu seguridad y por la mía. Recuerda que la comunicación entre tú y yo es vía el muro de nuestro grupo en Microsoft Teams. Agradezco mucho tu atención y estudia para el próximo examen parcial. Te mando saludos y te espero en el siguiente video.